En este video vamos a hacer un ejemplo relacionado o vinculado al video E19 del canal que se relaciona con esa verdad a medias que dijo Einstein respecto, digamos, a la gravedad. Es decir, Einstein dice una verdad, ¿cierto? Y es que hay curvatura, hay geometría en lo que respecta a la gravedad, hay deformación allí en juego, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se dice que es una verdad a medias? Porque yo lo que he insistido y lo que quiero que ustedes comiencen también a asimilar y a meditar es el tema de la fuerza indirecta, ¿cierto? Que hay fuerza indirecta en el universo, en su verdad aparente y en su verdad no aparente hay fuerza directa, ¿cierto? Pero siempre se nos ha insistido una y otra vez, no, no hablen de fuerza, no. Es como si fuera, digamos, por completo impensable considerar algún tipo de fuerza, alguna clase de fuerza para el universo, pero acá lo que quiero que se note, lo que quiero que empiecen a meditar y a analizar por su propia cuenta, es que sí hay fuerzas indirectas en el universo en su verdad aparente. Aquí simplemente vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio, pero digamos que en este caso lo vamos a pensar como fuerza directa y quiero que se haga la analogía para que ustedes vean, o sea, vamos a analizar un ejercicio de fuerza directa, pero luego quiero que este simple ejercicio que vamos a hacer sea pensado luego en lo que respecta al universo. Vamos a utilizar simplemente un vaso, agua y una cuchara. Repito, vamos a utilizar un vaso, ustedes pueden utilizar cualquier vaso, una cuchara y agua, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes toman jugo o alguna bebida, ¿cierto? Por lo general, pues alguna bebida así normal. Esto vamos a verlo, cómo funciona como fuerza directa. Vamos a hacer un ejercicio de fuerza directa, pero luego quiero que pensemos algo que se suele ignorar, que está ligado al video que les dije al inicio, y es esa fuerza indirecta para el universo. O sea, que si hay fuerzas a nivel macro, pero hay que entender en qué sentido. Entonces, ¿qué pasa? Aunque esto sea un ejercicio de fuerza directa, quiero que lo pensemos también como analogía, que nos quedemos reflexionando como fuerza indirecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginemos que este es el espacio, vamos a imaginar. Yo sé que esto es fuerza directa, o sea que acá estamos directamente, ¿cierto? El agua está relacionada directamente con la cuchara, ¿cierto? Pero como fuerza, digamos, indirecta, lo que quiero que imaginemos es que la cuchara es como si fuera el sol, ¿cierto? Que la cuchara sería como el sol, ¿cierto? La cuchara va a ser el sol. El agua, vamos a imaginar que va a ser como el espacio, ¿cierto? El espacio donde está, digamos, el sol, por donde está pues el sol. Entonces, recordemos que esto es un ejemplo, ¿cierto? Esto no es lo que literalmente está pasando, es decir, no es que el sol es una cuchara gigante, no, eso es un ejemplo. Y no es que el espacio es agua, no estamos haciendo un ejemplo de fuerza directa, pero luego quiero que lo pensemos para el universo como fuerza indirecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si imaginamos, por ejemplo, el Sol, ¿cierto? Con su gravedad, con su poder de gravedad respecto al espacio, ¿qué es lo que está pasando? O sea, el Sol interactuando allí con el espacio, miremos que el Sol como cuchara, digamos, está generando, por decirlo así, cierta orbitación cuando yo revuelvo. Y que incluso si lo saco, esa orbitación se mantiene cierto momento de tiempo, ¿cierto? Si yo revuelvo y saco la cuchara, esa orbitación sigue por cierto momento, no es que inmediatamente se desaparece. ¿Qué es lo que quiero que se note? Que esos giros que quedan ahí podemos pensarlos como algo que ocurre, digamos, en el espacio, con las órbitas. Esto sigue orbitando
como que siguen girando esas ondas, estas deformaciones. ¿Por qué se están dando? Porque acá, ¿cierto? En el caso del vaso tenemos es una fuerza directa actuando sobre el agua. Pero en el caso del espacio, en el caso del espacio, el sol, que sería la cuchara, actúa como esa fuerza indirecta respecto, digamos, al espacio. Es decir, esa afectación, es decir, cuando se define el concepto de gravedad, cuando se establece el concepto de gravedad, no podemos negar el tema de las fuerzas, sino que hay que analizar, hay que detenernos a pensar qué tipo de fuerzas son las que están en juego. Recordemos que la física actual es como, no, 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 no piensen nada que tenga que ver con la fuerza. No, 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 nada, absolutamente ningún tipo, nada, 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 cállese, cállese, cállate. Eso dice la física actual. Cállate, no pienses, no razones, no analices eso, no, ya se dijo que nada que tiene que ver con fuerzas. Pero acá lo que estamos haciendo es que estamos diciendo que es importante considerar también para el concepto de gravedad el tipo de fuerzas que están en juego. No estamos negando que se den esas curvaturas o deformaciones. Por ejemplo, acá estamos haciendo un ejemplo de deformación. Veremos cómo se está, digamos, deformando el agua, ¿cierto? El espacio, que sería el agua, en su forma normal, sin el sol, digamos que está ahí, pues digamos que eso sería como la forma normal, ¿cierto? Sin el sol. Pero cuando el sol entra en juego y está en acción, empieza a deformar ese espacio, lo impacta, ¿cierto? Hay una serie de fuerzas operantes y es lo que quiero que analicemos. Porque lo que vamos a notar es que el sol interactúa con el espacio, pero hay que recordar que el espacio también está interactuando con el sol, ¿cierto? Recordemos que el sol estamos diciendo que sería como la cuchara. ¿Y qué es lo que pasa? No solamente la cuchara está actuando, sino también el espacio. El espacio tiene una relación con el sol. Y aquí estamos viendo es un nexo. Aquí hay una relación. Quiero que se pienses como en la relación en general. No simplemente que se diga, ay, hay curvaturas y hay deformaciones. No simplemente decir como, ay, mira, hay estas onditas, hay estas ondas allí, ¿cierto? Como, ay, mira, pueden haber ondas gravitacionales. No simplemente decir que hay ondas gravitacionales, ¿cierto? Por ejemplo, aquí podríamos hacer como, digamos que nosotros podemos aquí hacer ciertas ondas. No simplemente decir, ay, hay deformaciones, pues yo sé que el Sol no hace este movimiento, sino que acá estamos jugando un poco con el ejemplo. Recordemos que la idea de este video es que sea un poco para dejar también como, o sea, que analicemos esto un poco más allá, que no solamente sea como A más B igual a C, sino que nos desbordemos un poco de lo teórico, pero en buen sentido, para que podamos ir entendiendo esto, digamos, con total tranquilidad, pues confianza, con un acercamiento curioso. Y es que si miramos, por ejemplo, si hacemos este movimiento, ¿cierto? Por ejemplo, con otro cuerpo, digamos un cuerpo celeste que se esté moviendo así por el espacio, podría generar esas ondas, podría generar ondas gravitacionales así, ¿cierto? Incluso imaginando pues que el Sol no existe, ¿cierto? Y que corremos al Sol, digamos que se van generando esas ondas, pero no podemos decir que solamente, digamos, la explicación para la gravedad sean esas ondas, sean deformaciones, sean curvaturas. No podemos decir simplemente eso, sino que ahí ya también ligado o asociada a esa concepción hay un tipo de fuerzas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué es lo que, digamos, qué es lo que pasa con el aire? Pues el aire no se ve, el aire no se ve, pero el aire existe, ¿cierto? El aire existe.
que no se vea, digamos, no lo niega, no lo hace inexistente, ¿cierto? Si no hubiera aire, pues no podríamos respirar, falleceríamos, nos moriríamos. En el universo pasa algo, cuando nosotros observamos, hay fuerza indirecta, ¿cierto? Del Sol, de ese Sol con respecto al espacio y también del espacio con respecto al Sol. Hay un tipo de interacción, ¿cierto? Obviamente, como yo estaba insistiendo, eso se puede clasificar, ¿cierto? Por ejemplo, el tipo de fuerza del espacio con respecto al Sol, o sea, del espacio, o sea, lo que sería el agua, con respecto al Sol, es un tipo de fuerza indirecta de resistencia. ¿Por qué? Porque digamos que el Sol, si nosotros miramos, el Sol genera como una deformación, como que el Sol impacta sobre ese espacio, impacta, lo afecta, lo deforma, pero el espacio, digamos que sostiene ese impacto o esa afectación, se resiste a tal punto de que si nosotros quitamos el Sol, el espacio vuelve como a su situación normal, ¿cierto? O sea, no es lo mismo estar así que estar así, el espacio vuelve como a su situación normal. O sea, por ejemplo, en el ejercicio en el que nosotros imaginamos que el Sol no está, recordemos que en el caso del espacio, cuando imaginamos que el Sol no está, ¿qué es lo que hace el tejido del espacio? Genera esas ondas gravitacionales y vuelve y se reacomoda. El espacio va a volver a reacomodarse, ¿cierto? En cierto sentido va a volver a reacomodarse. Digamos, ese espacio afectado en cierto sentido se reacomoda, se reajusta a su forma usual, ¿cierto? Entonces ahí hay una fuerza indirecta de resistencia o de reajuste por parte del espacio. Aquí lo que estamos haciendo es clasificando, digamos, el tipo de fuerza que tendría el espacio con respecto a, digamos, a un cuerpo, como por ejemplo el Sol, que ya vimos que tiene, digamos, pues masa. Y recordemos que aquí estamos utilizando el agua como una especie de analogía para entender lo que pasa en el espacio. Yo sé que con el agua es un tipo de fuerza directa, pero quiero que lo pensemos el espacio como fuerza indirecta. Y estamos haciendo una clasificación de ese tipo de fuerzas para que veamos más a detalle a nivel teórico qué es lo que ocurre. Y es que en el caso del agua, o sea, el agua como estaría obrando como una fuerza indirecta de resistencia o de reajuste con respecto a lo que puede hacer el Sol, ¿cierto? Ya que si imaginamos que el Sol no está, ¿cierto? El Sol no está, digamos, ahí, digamos, en el tejido del espacio, o sea, como adentro del espacio, lo imaginamos que ya no está. Al desaparecerse, pero como estaba ahí en el espacio, va a seguir teniendo como ciertos efectos. Y el espacio, ¿qué es lo que va a ir haciendo? El espacio se va a ir volver a ajustar, se va a ir volver a reacomodar. Esto que estoy diciendo, esto último que digo, no me lo estoy inventando, ¿cierto? Sino que es algo consultable y es el ejercicio de imaginar qué es lo que pasa si el Sol desapareciera. Ustedes pueden buscar en internet actualmente qué piensa la física, ustedes pueden indagar eso, qué piensa la física actual si imaginamos que el Sol desaparece. Eso es lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Eso va a generar ciertas ondas gravitacionales, pero es porque ya lo estamos categorizando. Aquí quiero que notemos acá es que a ese concepto de gravedad le estamos poniendo algo extra que participa de ese mismo concepto, pero que la física lo viene rechazando tercamente una y otra vez. Y es que esas ondas, ese reajuste del espacio, ese efecto que genera la inexistencia del Sol, si imaginamos que ya no está, ahí es una fuerza indirecta de resistencia o de reajuste por parte del espacio mismo con respecto a la ya inexistente, digamos, acción o interacción del Sol en ese mismo espacio. Este ejercicio que hacemos acá es bastante sencillo porque yo lo que quiero que ustedes, que tú comiences a meditar y a reflexionar un poco es que el concepto de gravedad
queda incompleto, por decirlo así, si solo hablamos de curvaturas, si solo hablamos de deformaciones, si solo hablamos de esa geometría. Ojo, no estamos diciendo que eso sea inválido. No estamos diciendo acá que sea inválido hablar de curvaturas y de deformaciones y demás. Eso es válido, pero queda mucho, queda como cortada la definición, queda a medias esa concepción del concepto de gravedad, ¿cierto? Se termina perdiendo gran parte de también ese otro aspecto fundamental que estamos viendo acá, y es la relación con la fuerza, con esa fuerza, con el tipo de fuerza. Hay que entender qué tipo de fuerzas son las que están en juego en el concepto de gravedad, ¿cierto? Esto lo digo porque digamos que este tipo de enfoques permite lograr poder no solo reconocer el problema de la relatividad, sino que en la medida en que se reconoce el problema de la relatividad, se puede ver la interacción entre el mundo macro y el mundo micro, porque lo que vamos a ver aquí es que son esos efectos gravitacionales bien entendidos los que con respecto a la relatividad general hacen parecer como si el tiempo fuera relativo en apariencia. Los efectos gravitacionales respecto a la relatividad pues general, o donde se ponen en juego sobre todo, es esos efectos que podríamos estar analizando aquí relacionados, es lo que hacen parecer como si el tiempo fuera relativo, ¿cierto? Como si el tiempo fuera más lento aparentemente, pero ya vemos que en su verdad no aparente es lineal, y para entender ese tipo de concepciones, ese tipo de análisis que hemos estado insistiendo en el canal, este tipo de ejemplos nos ayudan mucho a entender el experimento. Porque, por ejemplo, el Sol tiene cierta masa, ¿cierto? Entonces el Sol genera un cierto tipo de fuerza indirecta gravitacional sobre el espacio, que no va a ser la misma que la que genera la Tierra. Por ejemplo, la duración de las órbitas que va a existir sin ya el Sol estar en juego va a depender, digamos, de la masa que tenga el Sol, ¿cierto? Si es mayor o menor, las órbitas luego van a seguir manteniéndose por cierto tiempo en relación al tamaño de la masa. Lo mismo en el caso de la Tierra. El tipo de efecto gravitacional que tiene la Tierra con respecto, digamos, o sea, el tipo de gravedad que tiene la Tierra, nosotros viviendo en la Tierra, en relación, por ejemplo, a la Luna, como en el caso de la Luna es menor, ¿cierto? Si nosotros estamos en la Luna, ¿qué es lo que pasa? Que como el impacto gravitacional es mayor, o esa gravedad es mayor en la Tierra, desde la Luna va a parecer como si el tiempo fuera más lento, como si las personas de la Tierra estuvieran en el pasado, ¿cierto? Pero no es que estén en el pasado, sino que es un efecto gravitacional. Pero entonces esto lo que permite, este tipo de ejercicios permite, o sea, el reconocimiento de esas fuerzas indirectas y esas fuerzas directas y cómo funcionan, de la interacción, o sea, que literalmente todo esto en últimas es energía, ¿cierto? Lo que compone al Sol, lo que compone al espacio es energía, y en el universo hay fuerzas, hay energías, hay interacciones, hay relaciones. Eso es lo que quiero que analicemos a partir de estos videos. Cómo están interactuando ese espacio, cómo los elementos del espacio interactuarían con el Sol. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos apreciar los átomos del espacio o los elementos del espacio con respecto al Sol y demás cuerpos, ahí estaríamos hablando de ver esa fuerza directa. Aparentemente se nos aparecerían
de manera directa esas interacciones y ahí podríamos, digamos, hacer más análisis, ir evaluando con respecto, digamos, a lo que hemos estado explicando, ¿cierto? Yo en el canal, digamos, he venido poniendo, yo hice una sección sobre actualizando el concepto de gravedad. Ahí hablé un poco más sobre el tipo de relaciones que se desprenden y que participan también del concepto de gravedad. Es decir, el concepto de gravedad no es tan sencillo como decir simplemente curvaturas, no es tan sencillo como decir simplemente deformaciones, sino que hay que empezar a vincularle la historia completa, la descripción completa. Hay que empezar a relacionar este tipo de ejercicios con lo que hemos estado diciendo del problema de la relatividad. Este tipo de ejemplos permiten un acercamiento mucho más fácil a entender el problema de la relatividad. ¿Cierto? Porque estamos pudiendo apreciar efectos gravitacionales, ¿cierto? El impacto, ¿cierto? Pero lo que yo quería que se entendiera sobre todo era el ejemplo del Sol y cómo allí hay una serie de fuerzas. Recuerden que para entender mucho mejor el problema de la relatividad hay muchos más videos, pero este se asocia, esto se liga sobre todo a la relatividad general, pero también tiene que ver con la relatividad especial, ¿cierto? Porque obviamente pues la luz también puede viajar por el espacio y el espacio, ¿qué pasa? Que van a haber partes en las que esté afectada. ¿Por qué? Por este tipo de efectos como el que estamos analizando acá, ¿cierto? Recordemos que esto es un ejemplo, no es que el Sol se está moviendo así como estamos poniéndolo acá. Recordemos que esto es como un ejemplo. Estamos intentando simular acá lo que pasa con el Sol, ¿cierto? Aunque este ejemplo sea de fuerza directa, quiero que lo pensemos como fuerza indirecta para el universo, para lo que pasa arriba en el universo, por decirlo así, por decir arriba, entre comillas, lo que pasa a nivel macro, más bien en el universo. No se tomen a la ligera este ejemplo, no lo vean como algo ridículo, como no lo vean como algo tonto, sino que fue a propósito que se consiguió la cuchara, el vaso y el agua. Es intencional que el ejercicio sea sencillo, se hizo a propósito que el ejercicio fuera así sencillo. Incluso no hice el video como algo súper técnico y con un montón de, ¿cierto? De análisis, como leyendo, por decirlo así, sino que lo quise hacer un poco más espontáneo, un poco más abierto de qué es lo que yo he venido, qué es lo que se ha venido trabajando acá en el canal y cómo ofrecer esto de manera, digamos, así libre, suelta, para que podamos conversar y meditar un poco estos asuntos sin llegar a caer en un rigor enfermizo que no estamos buscando acá, sino que tengamos rigor, pero que también podamos, digamos, disfrutar de poder conversar esto, ¿cierto? Desde lo que podemos sin perder ese, esa teoría, ¿cierto? Del canal o esos elementos críticos importantes del canal. Y esto lo utilizo, este ejemplo es para que no solamente, digamos, haya mera teoría, sino que puedan ir vinculando esto con aspectos prácticos. Entonces, cuando quieras pensar un poco más el concepto de gravedad, te invito a que recuerdes el ejercicio que hicimos acá. Cuando tengas una bebida, cuando tengas un jugo, cuando tengas que tomar algo y revolverlo, ¿cierto? Cuando estés, digamos, interactuando con un vaso, pues, y un refresco, ¿cierto? Normal, un refresco por lo general así, que no sea necesariamente agua, que te sirva un poco,
no para volverte científico, pues, y doctor en física, o un genio, no, no tienes que volverte un genio, ni un profesor, no tienes que volverte un profesor, pero sí que te sirva para volverte curioso y que analices esta situación que parece tan corriente como la de revolver algo, incluso la de revolver como algo que se le echa a la bebida, y que pienses esto en relación al concepto de gravedad, ¿cierto? Insisto, tomen en serio el ejemplo, hagan en serio, digamos, darle su momento para meditar este asunto. No se tomen a la ligera lo que acá decimos. Como les vengo insistiendo, no es simplemente curvas y deformaciones lo que implica el concepto de gravedad. No simplemente es eso, aunque sí lo tiene en su concepto, quiero que se tenga en cuenta el tipo de fuerzas que hay allí en juego, ¿cierto? Que sirva un poco la analogía, hasta ver hasta que en cierto sentido puede servirnos esta simulación, ¿cierto? Este ejercicio, este ejercicio análogo, ver que tiene obviamente sus limitaciones, porque obviamente el espacio, por ejemplo, no es que está encerrado, ya vimos que el sol no se mueve así como le estamos poniendo acá, ¿cierto? El espacio no genera esas burbujas, ¿cierto? O sea, hay cosas que no sirven del ejercicio, no sirven, literalmente hay cosas que no sirven, pero hay cosas que sí sirven, y por eso hay que utilizar la imaginación, pero también el conocimiento para que aprovechen este ejercicio. Se trata de, ay, me mojé, se trata de entender cómo ahí hay una interacción de fuerzas indirectas. Y esas fuerzas indirectas que hay en el espacio, eso generan efectos gravitacionales, ¿cierto? En lo que respecta al concepto de gravedad, en lo que respecta a la relatividad general, eso hace como si el tiempo fuera relativo, como si el tiempo fuera relativo. Por ejemplo, cuando la luz pasa por ese tipo de efectos gravitacionales, cuando la luz tiene que asumir este tipo de situación en la que el espacio se vio afectado por la fuerza indirecta del sol, ¿qué es lo que pasa con la luz? Que si ese espacio se estiró, porque la masa fue muy grande, si ese espacio se estiró, entonces la luz se va, o sea, la distancia aumentó. Entonces, al aumentar la distancia por ese efecto de fuerza indirecta que ejerció, digamos, el Sol, si la luz intenta pasar, eso va a generar el efecto como si el tiempo fuera relativo. No que el tiempo literalmente se volvió relativo, sino que fue, como la masa del Sol es tan grande, generó un impacto en la gravedad, ¿cierto? Genera un impacto en ese espacio como fuerza indirecta, estira ese espacio, lo alarga ese espacio, lo afecta, lo deforma, lo curva, y entonces eso hace que en ese estirón que la luz se vaya a tardar, o sea, que la distancia sea más larga, y si la distancia es más larga, la luz pasando, pues se va a demorar más, pero no que el tiempo se volvió relativo, sino que fue ese efecto del sol que generó como si el tiempo fuera relativo, como si lo fuera, no que se volvió relativo. En su verdad no aparente sigue siendo lineal, es solo un efecto de la gravedad. En el caso de la relatividad general, lo que está haciendo eso, y respecto a la luz, en caso de la relatividad especial, como se está viendo vinculado con los efectos de la gravedad, va a actuar como si el tiempo, la luz, fuera relativo. Entonces acá hay una interacción, ¿cierto? La idea es que ustedes aprecien que esto que estamos diciendo no es porque yo dije, ay, quiero hacer otro video y qué bueno hacer otro video, y no, no es porque simplemente quiero hacer otro video, sino que hay que hacer ejemplos. Tenemos que hacer ejemplos que permitan poner a pensarnos, ¿cierto? Que permitan ir acercándonos a entender mucho mejor ese problema de la
relatividad. Y además, insisto en algo fundamental y supremamente importante, no se trata simplemente de asumir el tema de las fuerzas y de qué tipo de fuerzas estamos hablando para el concepto de gravedad, sino que el enfoque del canal permite integrar los asuntos macro del universo con los asuntos micro del universo. Porque en el momento actual en el que está la ciencia, como a la teoría de la relatividad se le aplaude sin más y no se le ve ningún problema, como nadie se cree capaz de meterse con esa teoría para cuestionarla, para analizarla nada, sino que simplemente se quedan allí aplaudiéndola y ya, pero los mismos científicos saben que no han podido integrar los asuntos macro con los micro del universo. Acá lo que estamos haciendo es abriendo una vía coherente para esa posibilidad en la medida en que ya reconocimos el problema de la relatividad, y es esa negación de las fuerzas. Cuando la relatividad les dice no piensen absolutamente nada en las fuerzas ni en ningún tipo de fuerzas para el concepto de gravedad, no piensen absolutamente nada de eso, en el canal estamos diciendo, hombre, sí es posible pensarlas, sí hacen parte del concepto de gravedad. Lo que hay que entender es en qué sentido se dan, cómo interactúan, y al analizar esa interacción, al analizar las interacciones que hay allí de esos tipos de fuerza, es que vamos a entender una verdad aparente para los efectos macro del universo y una verdad no aparente también que se liga a los asuntos micro o a los asuntos cuánticos del universo. Y como ambos son verdad, tanto la verdad aparente como la verdad no aparente, ambos mundos, tanto lo macro como lo micro del universo, están en interacción, están en relación, se vinculan, son reales, todos participan del mismo universo, pero acá lo que estamos haciendo es categorizarlos de manera coherente y de manera sólida y clara, además abriendo, digamos, todo, por decirlo así, un mundo de posibilidades, porque sé que esto se puede mejorar, se puede perfeccionar, y en la medida en que ya salimos del problema de la relatividad, vamos a poder aprovechar mejor la misma relatividad aclarada, completada, y vamos a poder ligar eso a los asuntos cuánticos. Ahora sí, digamos, se va a poder dar un abrazo teórico, se van a poder dar la mano teóricamente esos asuntos relativistas, cómo se vinculan con el tiempo lineal, y es que en apariencia el tiempo es relativo, en su verdad no aparente es lineal, y cómo se liga todo eso con los efectos cuánticos. Insisto, esto no es una conspiración, esto es un ejercicio de meditación, de análisis. El canal es Filosofía de la Física, es un llamado a, digamos, a actualizar, a ser curiosos respecto a la física, respecto al conocimiento. Si ya la ciencia insiste una y otra vez que hay un problema porque no se está pudiendo vincular lo que pasa a escala macro del universo con lo que pasa a escala micro del universo, la ciencia misma está reconociendo que hay un problema, que las teorías no se están pudiendo ligar. Lo que estamos diciendo en el canal es que hay que reconocer primero el problema de la teoría de la relatividad, qué es lo que le está pasando y cómo al identificar ese problema, ¿cierto? Cómo al identificarlo ya podemos hacer una relación estrecha con los asuntos micro del universo sin que la una tenga que negar a la otra, porque recordemos que ambos bloques teóricos, tanto lo que pasa a nivel micro como lo que pasa a nivel macro, hacen parte de la misma realidad. No es que esto es una realidad, no es que lo cuántico es una realidad y lo macro del universo es otra realidad, no, ambas son realidad, pero digamos tienen unas diferencias, y a pesar de o gracias a esas diferencias, ambos asuntos participan del mismo universo.
Entonces nada, un abrazo, espero que se analice esto y nada, la invitación es no solo a que se entienda el problema de la relatividad, sino que además pues se desarrolle el pensamiento lógico, ¿cierto? Y podamos pensar más aspectos de manera fácil, pero profundamente teóricos, profundamente llamativos para el conocimiento e interesantes porque permiten elaborar más construcciones teóricas y nos acerca más a la comprensión de nuestra realidad.